¿Qué tan seguras y seguros estamos realmente contra la COVID-19? ¿Conoce sus variantes? ¿Aún estamos en riesgo por COVID-19? Quédate que responderemos estas dudas y más aquí, en Visión Salud Pública, donde te invitamos a descubrir cómo es que la ciencia se ve de cerca. Desde el inicio de la pandemia, la COVID-19 ha sido un reto constante para la salud pública. Pero, ¿sabes realmente qué es la COVID-19? La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. ¿Y qué es el SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, es un virus del cual derivan diversas enfermedades, pero no es una enfermedad. Una de las enfermedades más conocidas derivada del SARS-CoV-2 es la COVID-19. Las características, síntomas e impacto de la COVID-19 pueden variar según la variante del virus con la que una persona esté infectada. Esto significa que no todas las infecciones por SARS-CoV-2 resultan en la misma forma o gravedad de la enfermedad. Ahora bien, la variante Omicron fue identificada a finales del 2021 y ha generado un aumento considerable en los casos. Durante la ola Omicron en México del 2022, la cual fue del 2 de enero al 5 de marzo, se evaluó la efectividad de las vacunas contra la COVID-19 para prevenir un aumento en el número de casos de esta enfermedad. Este análisis comparó a las personas vacunadas con las no vacunadas, centrándose en dos factores de riesgo: la hospitalización y la mortalidad. Yo estoy en contra de la vacuna porque vi muchos videos que me llamaban la atención y me decían que no nos vacunáramos. En lo personal, no es algo que me convenzca al 100%. En primera, porque la vacunación en masa hace que no tengas como un buen manejo del vehículo, de tu vacuna en sí como tal, y eso me hace dudar de una efectividad. No es que haya estado en contra o a favor, simplemente que no sé por qué con vacunas que van en relación a las gripas, no es como que yo las necesite. Sí estoy a favor de la vacuna, para reforzar nuestro sistema inmune, y en caso de que nos dé, pues nos da leve, ya no nos daría tan fuerte, y pues por salud más que nada, y para protegernos y proteger a nuestras familias. Estoy a favor de la vacunación debido a que esta llega a proteger la mayor parte de la comunidad, como son los grupos vulnerables, infantes y adultos. Y de igual manera, estas llegan a proteger la mayoría de la población y evitan nuevas enfermedades o nuevas propagaciones. Yo estoy a favor de la vacunación, ya que es una medida de política pública para proteger a la población. Bueno, como todos ustedes saben, porque es bastante común, se ha hablado mucho de esto, el virus que causa la COVID-19, el SARS-CoV-2, tiene la capacidad de ir cambiando a través del tiempo. Es decir, cada vez que se replica puede tener lo que se llama mutaciones, que son cambios en su material genético, y por eso surgen estas variantes del virus original. Y esto lo empezamos a ver, y por eso llevaban muchos nombres. Empezaron con este alfabeto griego de alfa, beta, gamma, y fue llegando hasta Omicron. Y además subvariantes de cada una de estas, habían cambios muy pequeñitos y se conocen como diferentes subvariantes. Y era muy importante investigar si estas variantes se comportaban de manera diferente al producir enfermedad, es decir, si había una transmisión más intensa, si podían producir más gravedad, ¿sí? O al contrario, si eran menos graves, si había algún cambio en el diagnóstico, en la sensibilidad del diagnóstico, y sobre todo en la capacidad de responder a las vacunas que ya se estaban utilizando a partir del primer año de la pandemia, que fue algo muy importante para cambiar el perfil epidemiológico de cómo se presentaba la enfermedad. Entonces, por eso era importante conocer las variantes, y esta Omicron fue una de las primeras que empezamos a ver con una diseminación muy amplia, aunque no es la primera que vimos en el cambio. La investigación que presentamos hoy surge ante la necesidad urgente de entender la efectividad de las vacunas contra la variante Omicron. A pesar de contar con diversas opciones de vacunas, la pregunta persiste: ¿siguen siendo efectivas? El estudio analizó a más de 1 millón de trabajadores del sector privado nacional asegurados por el IMSS, que resultaron positivos al SARS-CoV-2,
con el objetivo de buscar respuestas a esta persistente inquietud. ¿Siguen siendo las vacunas efectivas? Bueno, todos en el mundo estuvimos aprendiendo mucho sobre la marcha del comportamiento de este virus y en particular el haber desarrollado la vacunación de una manera tan rápida, fue un cambio de paradigma en la historia del desarrollo de vacunas. En 8 meses tuvimos las primeras vacunas y muy rápidamente tuvimos muchas vacunas y qué bueno, porque eso ayudó al control y la prevención de esta enfermedad, no tanto a la transmisión, porque ninguna de las vacunas aún en esta fecha, después de tanto tiempo, previene del todo la transmisión de la infección. Lo que más hacen las vacunas era proteger contra las formas graves, contra las hospitalizaciones y la muerte, ¿sí? Ese es el mayor efecto. Entonces, el conocer cómo en nuestra población mexicana la aplicación de las vacunas había protegido contra hospitalizaciones, formas graves, en diferentes grupos de edad, con diferentes comorbilidades, era muy importante. Eso lo estaba haciendo todo el mundo. Y más aún cuando empezamos a conocer más la aparición de estas variantes o los cambios de este virus. Entonces, cuando empezamos a ver el Omicron fue una ola, llamadas olas o incremento de transmisión muy amplio, y ya teníamos vacunación por bastantes meses. Mucha gente ya había recibido inclusive sus 2 primeras dosis en las vacunas que requerían 2 dosis y que era lo que era la vacunación inicial completa. Y empezábamos a hablar de las necesidades de refuerzos. Entonces, saber cómo esto estaba impactando en proteger a la población, en nuestra población, donde el poder llevar a cabo la vacunación fue muy complejo, con un gran esfuerzo, con muchas cosas a favor y otras en contra, incluso opiniones externas sobre las vacunas. Era muy importante tener esa evidencia de cómo estaba funcionando. Los hallazgos del estudio son claros. La vacunación reduce significativamente el riesgo de hospitalización y muerte, a favor de los vacunados en comparación de los no vacunados. ¿Cuáles son los datos más importantes? El más importante es que de las 7 vacunas diferentes que se aplicaron en México, de las que casi todo el mundo conoce los nombres porque fueron muy, muy publicitadas, ¿sí? Todas tuvieron un efecto benéfico protector. Es decir, que cuando se compararon las personas vacunadas versus las no vacunadas, en estos que tuvieron infección respiratoria aguda, se podía ver que hubo un efecto protector para no tener infección respiratoria aguda grave, es decir, una neumonía con hospitalizaciones, que tuvieran que ingresar a las unidades de cuidados intensivos y que pudieran llegar a morir. Hubo 4 veces más riesgo de hospitalizarse, ¿sí?, en las personas no vacunadas versus las vacunadas, o sea que era evidente la diferencia que estábamos encontrando por la vacunación al comparar estos grupos de trabajo. También podemos ver algunas otras cosas que ya sabíamos y que se corrobora, o sea, que las personas de mayor edad, que las personas que tienen comorbilidades tienen mayor riesgo de hospitalizaciones y de defunción, y que aún en estos la vacunación también tuvo un efecto protector. Es fundamental que todas las personas, especialmente los grupos más vulnerables de la población, reconozcan que la vacunación es una herramienta esencial en la lucha contra la COVID-19. Yo recomiendo a toda la población, en especial a la población de riesgos, personas mayores de 60 años, niños menores de 5 años, así como también personal de salud y personas con comorbilidades como diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas, a vacunarse en esta época invernal. Es decir, en toda la población mexicana, ¿sí?, o hemos sido vacunados o nos ha dado COVID o ambas cosas, ¿sí? Entonces, no es lo mismo nosotros en este momento, o cualquier persona del mundo en este momento, que cuando empezaba la pandemia, que no teníamos algún tipo de inmunidad contra este virus. Pero las vacunas que ya están en los programas nacionales de vacunación
se han analizado de una manera muy detallada por años. Se ha invertido una gran cantidad de dinero para llegar a conocer que son seguras y que son eficaces. Y deberíamos seguir, ver nuestra cartilla nacional de salud e ir a ponernos las vacunas que nos debemos de poner de acuerdo a nuestra edad y nuestras condiciones. Para crear una cultura de prevención es esencial que toda persona se mantenga informada y saludable. Y si no te has vacunado, considera la importancia de hacerlo. Tu salud y la de tu comunidad dependen de esta decisión. La ciencia avanza y gracias a las y los expertos hoy podemos comprender un poco más acerca de la COVID-19. Gracias por acompañarnos en Visión Salud Pública. Yo soy Uciel Olivares y nos vemos en la próxima.